Buenas tardes, chicos, sean todos bienvenidos pues a este nuevo encuentro. En este día vamos a hablar sobre las variedades del uso de la lengua. En este momento o este encuentro pues está dividido en tres momentos. Un primer momento que consta pues de un momento de apertura, un momento de saberes previos, donde a través pues, de una herramienta tecnológica, un recurso tecnológico, ustedes van a realizar una actividad. Entonces, entrando un poco a lo que son pues esas variedades del uso de la lengua, eh, se dice que son más que todo una variedad o una modalidad lingüística eh, de una forma específica de la lengua natural. Entonces, esta se caracteriza por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes, vinculadas entre sí por relaciones ya sean sociales, geográficas o culturales. Entonces, aquí tenemos pues este primer momento, como se los dije, a través de el recurso tecnológico como lo es EducaPlay, vamos a realizar una actividad. Aquí está la actividad, el crucigrama. Les voy a compartir el crucigrama, el link del crucigrama a través del link por el chat de la reunión, el cual deben realizar. Entonces aquí está este crucigrama sobre las variedades del uso de la lengua. Entonces ahí está un significado un poco pues reducido, y es que eh, son variantes o dialectos regionales y lingüísticos y culturales diferentes, y se aumenta su diferencia en la medida en la que las zonas sean más distantes entre sí. Entonces aquí le damos comenzar, como se puede evidenciar. Aquí pues hay una pregunta, hay unas pistas para que de pronto el ejercicio no sea tan complejo, teniendo en cuenta que ustedes hacen parte pues del grado de primaria. Entonces aquí están unas casillas, las cuales pues vamos a colocar un ejemplo. Allí salió una pregunta y dice: se considera a la variedad autónoma como la variante de prestigio, mientras que a las variantes dialectales las considera como sus estándares o inclusive estigmatizadas, atendiendo el sentir de los habitantes pues de la lengua. Entonces pues aquí la respuesta, le damos respuesta a través, dando clic en esta casilla, podemos ir avanzando letra por letra como lo pueden observar allí. Esto es un ejemplo. Así sucesivamente van a hacer con las demás casillas. Entonces, en esto consiste pues el video en sí. Entonces tienen 3 minutos para realizar la actividad. Bueno, seguimos. Una vez pues ya ustedes realizaron esa actividad, les voy a hacer una serie de preguntas que consisten en pues darle respuesta a esa actividad que acabaron de realizar según el tema a abordar en la clase de hoy. Entonces, mi pregunta para ustedes es: ¿les gustó el crucigrama? ¿Qué observaron en él? ¿Creen que ese crucigrama pues es pertinente teniendo en cuenta pues las variedades del uso de la lengua? Entonces, te escucho, Marcela. Hola, buenas tardes. Sí, me gustó mucho el crucigrama, es muy pertinente, es observar pues
vas a iniciar con la temática, cómo se va a desglosar. El crucigrama es muy pertinente para entender y para poder conocer cómo vas a iniciar con las actividades y lo de la clase. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, este recurso tecnológico se trae más que todo en la clase, de pronto para que el aula sea más innovador, para que ustedes, los chicos pues, de primaria, se sientan motivados pues, en estos tiempos tan difíciles como son en la virtualidad. Entonces, seguimos. Variedades del uso de la lengua. Bueno, a continuación, pues aquí les traigo un ejemplo sobre esas variedades que hay dentro del uso de la lengua. Entonces, este es un video que fue diseñado a través de un recurso tecnológico como lo es Genial. Bueno, entonces como lo pudieron apreciar en ese video, se habla sobre todo de las variedades regionales y sociales, sobre el registro, estilo y dominio. Entonces esos son los temas que hoy vamos a abarcar pues en este momento. Entonces tenemos esas variedades regionales y sociales. Entonces, variedades regionales. Entonces, de esas variedades regionales se destaca las variantes dialécticas. Entonces, definiendo un poco lo que son esas variedades regionales y sociales, corresponde a lo que comúnmente se denomina dialectos o variantes dialécticas y se refiere pues a esas distintas modalidades que adopta una lengua dentro de distintos contextos, ya sean geográficos o sociales. Así, por ejemplo, pues en el caso de Colombia, según los dialectólogos del Instituto pues, de Caro y Cuervo, ellos nos dicen que hay 4 variantes dialectales. Todas ellas pues son relacionadas con zonas geográficas y más o menos pues sitios amplios. Tal es en el caso de, pues, de la variante paisa, como podemos observar en la diapositiva, tenemos la variante paisa, pues esa relación que hay pues en esa zona geográfica y pues la cultura que comprende el departamento pues de Antioquia. Entonces, dentro de ese departamento paisa está la región de la ciudad de Medellín, Risaralda y Quindío. Por otro lado, pues aquí en la diapositiva se puede observar que tenemos a Alemania y a Francia. Yo quise pues abarcar esta ciudad porque además de estar fuera de Colombia, de estar en el extranjero, es una ciudad que pues tiene unos dialectos diferentes a los que pues acostumbramos a escuchar en nuestro país. Entonces, cabe destacar que existe un personaje muy famoso aquí en Colombia, pues que actualmente se encuentra viviendo aquí, es Dominic Colombia, es un ruso alemán que a pesar de que tiene pues su dialectología alemana, él trata pues como de expresar ese acento colombiano, pero por más que él quiera o intente, jamás va a lograr de pronto hablar de todo pues nuestra lengua colombiana, sino que siempre pues en su dialecto, en su lengua, al momento de expresarse pues eh, suena más entre alemán que en sí la lengua española. Entonces,
es muy importante de pronto destacar estos ejemplos porque nos permiten a nosotros hacer como una diferencia, un paralelo entre un dialecto y otro. Entonces, en las variedades sociales está el dialecto social. Entonces, tengo palabras claves como particular y específico. ¿Por qué? Porque dentro de este dialecto social corresponden a una forma, pues, de utilizar la lengua dentro de un contexto social, ya sea específico o, o homogéneo. Entonces, eso para tener en cuenta. Tenemos pues por un lado pues el registro, que son esos dialectos regionales. Mientras los dialectos regionales dicen de dónde procede pues el usuario de la lengua y los dialectos sociales dan un indicio de pronto de esa extracción sociocultural. El registro pues más que todo nos busca a nosotros brindar una información haciéndose ya sea en un momento determinado. Entonces, el uso del registro siempre está en constante relación con ese contexto, con ese medio. Entonces, si nos basamos, pues de pronto en ejemplos que todos conocemos fácilmente, es evidente que países o grandes ciudades como lo es España, Argentina y México, por hablar de estas tres, pues, que son las más grandes, hablan un español más que todo basado en algunas reglas que son comunes. Sin embargo, pues podemos observar que la pronunciación y los usos varían bastante de unos lugares pues a otros. Entonces es muy importante tener en cuenta que los contextos juegan un papel fundamental en los registros. Pero si nos fijamos en los casos particulares de otros países concretos, podemos observar que igualmente la lengua pues que se habla en zonas rurales no va a ser la misma que hablamos en las grandes ciudades. Todo ello nos conlleva a nosotros establecer pues unos registros de lengua específica para distinguir los diversos usos. Entonces, aquí en los registros lo que nos permite a nosotros es en qué contexto debemos usar un lenguaje, un lenguaje pues, o una lengua formal. Entonces es muy importante tener en cuenta pues esto más que todo. Bueno, hablando un poco de esos estilos, están los estilos formal e informal, como lo acabé de decir anteriormente. Eh, Dependiendo pues de ese contexto social y de las relaciones entre los participantes, ya sean en eventos comunicativos o en cualquier contexto, esas diferencias pues de estilos se manifiestan más que todo en la utilización de los diferentes registros en los niveles ya sean fonéticos, lexicales y semánticos. Entonces, cuando nosotros relacionamos con alguien, dependiendo de muchos factores contextuales y personales, sobre todo de esas condiciones personales del interlocutor, relajamos o no el habla. De la misma manera, pues, como se adoptan distintas formas, ya sean de vestirnos, de caminar, de comer, de escuchar música. Entonces, son unos estilos que cada persona crea de acuerdo, pues, a lo que le gusta, de acuerdo pues a ese contexto, a esa variante estilística. Entonces, hay sin duda pues variantes estilísticas en el manejo pues de la lengua que determinan pues esos factores contextuales, más que todos si analizamos esos registros y se puede pues entender cómo el cuidado o el descuido por el que algunos usuarios de la lengua producen ciertos enunciados. Entonces, si la situación si la situación, si la comunicación, perdón, es algo formal, por ejemplo, pues en una entrevista de trabajo o en una audiencia, se usan pues un lenguaje formal con el fin pues de pronto verme favorecido, teniendo en cuenta pues esas formas lingüísticas, esas prestigiosas eh, formas de hablar, dependiendo pues esa audiencia o ese contexto en donde yo me encuentre para de pronto ser aceptado por ese contexto. Entonces,
Todos los hablantes, como lo dijimos, manejan distintas variantes estilísticas que se utilizan pues dependiendo de pronto de esa audiencia, de pronto de esos interlocutores a los cuales pues nos vamos a dirigir. Entonces, de esta manera, pues, es una acomodación lingüística que actúa a la manera de una ilocutividad. Entonces, que persigue, pues, más que todo, ese propósito que yo quiero lograr, esa eh, subjetividad. Entonces, es muy importante, pues, tener en cuenta eso. Tenemos el dominio, entonces en el dominio eh, los usuarios quisimos pues, quise pues hacer más que todo pues unas palabras clave para de pronto no se van las diapositivas hasta acá de textos. Entonces los usuarios de todas las lenguas tienen la opción de utilizar una u otra variedad de habla esperada por su interlocutor y que esta pues sea determinada por algunos factores ya sean contextuales, el lugar o el tiempo o el contexto social. Entonces es muy importante. En los contextos pues formales entre sí, como esas conferencias, como lo dije anteriormente, eh, se utiliza pues algunas variedades estandarizadas y por ende pues unos registros elaborados. Entonces en este contexto se estigmatiza pues más que todo el habla popular o lo que es lo mismo las variedades subestándar. De la misma manera, pues se puede decir que en el primer contexto, referido en el párrafo o en lo que acabé de decir anteriormente, eh, se rechazan pues siempre algunas variantes de no acomodarse pues a ciertas características que tiene ese contexto comunicativo. Entonces es muy importante y es algo que esto obliga pues a pensar que cada contexto demanda unas prácticas tanto verbales y, 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 similares pues que se diferencian de las utilizadas en otros. Entonces, podemos destacar un ejemplo y son las comunidades indígenas. Ellos pues tienen una lengua nativa, un dialecto diferente de nosotros. Eh, ellos pues tienen ciertas reglas en su comunidad, en su contexto y pues a diferencia pues de otras, de pronto de otra comunidad como es la comunidad de las personas pues que andan en la calle pues ya tienen un dialecto muy diferente, por decirlo así, como un argot, en la cual pues ellos pueden comunicarse a través pues de ese vocabulario informal. Entonces, esto era todo y seguimos con esta actividad que tengo para ustedes, este momento práctico. Espero pues que hayan logrado captar esta información que les permitirá a ustedes pues desarrollar esta actividad como tal. Entonces tenemos un momento práctico que es una herramienta de Quizzes. Aquí pues pueden ver a continuación. Marcela, ya te comparto el link de Quizzes a través del chat de la reunión para realizar la actividad. ¿Pudiste entrar, Marcela? Sí, me puedes enviar el código. Un momento. ¿Puedes observar el código? Sí. 1, 6, 6, 1, 2, 2, 2.
Entonces, como pueden observar, ya Dana logró ingresar. Entonces, este quizzes consiste en 5 preguntas que están relacionadas con el tema que acabamos de ver. Entonces, a continuación, para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Como todos sabemos, pues el idioma más hablado del mundo es el chino mandarín. Algunos pues dirán, no, profe, es el español. Entonces, no, estamos equivocados. Entonces, el mandarín es el idioma que más se habla. Marcela, ¿cómo vas? Ya voy bien. ¿Qué es el habla? Esta es otra pregunta que pues está dentro de esas, dentro de la herramienta. ¿Qué es el habla? ¿Qué responderían ustedes? El habla es la expresión individual del hablante. Como otra pregunta tenemos, dentro de las variantes paisas, ¿qué zonas geográficas y culturales forman parte del territorio del departamento de Antioquia? ¿Qué responderían ustedes según lo que ya yo acabo de explicar? ¿Creen que el Chocó, Valle del Cauca, norte de Santander hacen parte de Antioquia? ¿Creen que Medellín, Risaralda, Calde y Quindío hacen parte de Antioquia? ¿Creen que Boyacá, el Atlántico y provincia hacen parte de Antioquia? No, ¿verdad? Entonces, quien hace parte de Antioquia es Medellín, Risaralda, Calda y Quindío. Cuarta pregunta tenemos, ¿cómo se diferencia una lengua de otra? ¿Por su origen, por su dialecto o por su lenguaje? ¿Qué responderían ustedes? Por su dialecto, ¿verdad? Según lo que yo acabo de explicar. Como última pregunta tenemos, ¿qué brinda el registro de una lengua en un contexto determinado? Según lo que yo expliqué. Elegir, deducir, informar, visualizar. Entonces, según eso que yo expliqué, sería informar. Entonces, parece que Marcela me ganó por el tiempo. Esta es la actividad pues que traje para ustedes y la ganadora de esta actividad ha sido Dana Marcela. Entonces, chicos, esto era todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Marcela, antes de terminar pues esto, quiero saber qué tal te pareció pues el recurso que utilicé para la evaluación, momento práctico evaluativo. Bueno, observando la actividad me pareció muy práctico y muy didáctico para poder responder las dudas con respecto a la temática planteada, pero muy bien por esa actividad. Bueno, muchas gracias. Entonces, este era el tema a abordar de hoy. Entonces, gracias por su atención.